Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bien, buenas tardes y aquí estamos con otro par de autores, los últimos ya en esta carpa, creo, por lo menos referidos al cómic. Vamos a presentar, como veis, maquis, cuyos artífices tengo aquí a mi lado. Pepe Gálvez como guionista y Adrián Vago como dibujante. Dos creadores muy dispares, aunque solo sea por cuestión generacional, ya que Pepe es todo un veterano en el campo del periodismo, de la crítica y como guionista, prácticamente desde mediados de los 80 ha escrito en todo tipo de medios, que bueno, pues por no alargarnos os diré que son prácticamente los más interesantes, los mejores. Y que también ha participado en libros teóricos, publicaciones, ha hecho cursos, talleres y que por supuesto es un habitual de esta Semana Negra, ¿no? Como comisario de exposiciones, como autor de muchos de los textos de los catálogos, como presentador de mesas como esta, que ahora le toca ser presentado, y todo tipo de actividades en torno al medio. Pero como guionista, que es lo que nos ocupa hoy, muchísimas editoriales y dibujantes, he realizado bastantes obras. Voy a citar algunas sin enrollarnos. Con Alfonso López como dibujante, muchas de ellas. Ha hecho Color Café, Asesinato en la Mezquita, La Juventud del Capitán Trueno, Miguel Núñez, Mil Vidas Más, Llegará el Invierno y algunas otras más que me dejo en el tintero. Pero bueno, por mencionar que con otros autores diversos ha hecho también la novela gráfica sobre el 11M, El Partido de la Muerte, Cava y Calla, La Última Victoria o una biografía de Jorge Semprún que se presentará también mañana, ¿no? en este mismo espacio. En general y temáticamente suele centrarse en el género negro, en la cuestión de los derechos laborales, compromiso sociopolítico y humanista y la memoria histórica. Mientras que Adrián, pues bueno, es esto que se dice en las nuevas generaciones, ¿no? Pero ya consolidadas como Dios manda, fue premio del Injuve en su día, también es ilustrador y cartelista, y desde 2009 o así, ¿no? Como en el campo del cómic, con guiones propios y ajenos, pues bueno, ha tocado el mundo de la autoedición, los sellos independientes, diversos proyectos colectivos, ha participado en revistas como Once, Alta Tensión o el ya clásico Kiss Comics, con editoriales como Outsider, como Desfiladero, y con álbumes concretos como Psicofante, Bibelot, Ateo de uno mismo, Underground. Underground, en realidad, me estoy refiriendo a gran parte del contenido, ¿no? De su talante gráfico y argumental, pero también a veces se inclina por el experimento, sin excluir dosis de comedia, de intimismo, ¿no? Hay un poco de todo. Esto en cuanto a los autores, ¿no? Por no alargarnos y poder hablar más con ellos. El álbum que tenemos aquí, Maquis, trata de la vida y muerte de Cisquet, de nombre real, Francesc Serrat Pujolar. Tiene lugar durante los finales de los 30 hasta justo 1946, que es la fecha de su fusilamiento, lo cual no es un spoiler porque se sabe como en la tercera página, ¿no? Y el tiempo que abarca, históricamente hablando, pues es desde la retirada, ¿no? Del ejército, bueno, y de los civiles republicanos, los campos de concentración franceses, luego la incorporación a la resistencia contra los nazis, la unión con la guerrilla ya en España, ¿no? Contra la dictadura franquista, y bueno, su muerte, como he dicho, ¿no? Es obvio decir esto que se dice ahora de que está basado en hechos reales, porque son tal cual, ¿no? Entonces yo te diría, Pepe, que bueno, parece bastante claro que tus últimas obras, ¿no? Sobre todo las acabo de mentar muchas de ellas, te estás centrando en periodos muy concretos, ¿no? Generalmente entre la época del franquismo y del nazismo. ¿Sientes una mayor necesidad que nunca de dar a conocer, ¿no? De recordar esta época en particular? Vale.
Bueno, primero gracias por decirme lo de veterano, con lo que me llamo veterano, dentro de poco ya seré anciano y entonces ya haremos ese paso. Sin mala intención. No, a ver, lo asumo plenamente. Los años los tiene uno y ya está, y está muy bien tenido. A ver, yo creo que me centro sobre todo en el tema de la memoria democrática. Lo hemos hablado anteriormente y me centro porque creo que tenemos un vacío tremendo, un agujero negro sobre la memoria democrática, que es un vacío generado por una programación de negar la memoria y negar la continuidad de la memoria generacionalmente, y sobre todo negar la memoria entre las fuerzas que han luchado contra el fascismo y el nazismo, que han luchado por la democracia, porque son los que han constituido esta sociedad, y la parte positiva de esta sociedad la han constituido esta gente, y entonces se niega esta memoria, ¿no? Entonces, hablando ya de las últimas obras, evidentemente, por ejemplo, entramos ya, hemos estado hablando de los aniversarios de los años de 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, y entonces era oportuno recordar que hubieron muchos muertos en los campos de concentración, y que en los campos de concentración, cuando liberan, si no me recuerdo, Buchenwald, seguramente lo pronuncio mal, pero el comité me dicen antifascistas españoles dan la bienvenida a las fuerzas liberadoras. Habían liberado el campo ellos ya, y hacen huir y aprovechan en parte la huida de los guardianes alemanes, pero están ellos allí y continúan su resistencia. Y esa resistencia la continuaron también en el maquis. Por eso también en la Segunda Guerra Mundial y luego en España. En España ya en el 36, en el momento en que las fuerzas del ejército faccioso están ocupando territorio, la gente que se ve obligada a huir, ya muchos se organizan en la guerrilla, en la montaña, en diferentes situaciones. O sea, y hay la guerrilla, digamos, antifranquista, casi nace en el 36. La figura del maquis está ligada precisamente a la intervención de los españoles en el maquis francés. En la guerrilla francesa se llama maquis porque viene de maquisar, que es la mata, digamos, que abunda en la montaña, donde se refugian los maquis para luchar contra los alemanes. Y la guerrilla española es muy importante y se organiza autónomamente, luego dentro de las fuerzas francesas del interior y fuerzas francesas y francotiradores, se organiza autónomamente, pero tienen papel importante. De hecho, no sé si lo he dicho ya esta mañana, la primera derrota de los alemanes en Francia la realizan españoles, la guerrilla española es en la Madeleine, y intervienen también en la liberación de Foix, en concreto, que es esta historia, ¿no? Y para mí es una historia que me parece muy hermosa y al mismo tiempo muy dura y bonita, pero dura a la vez, porque son esta gente que ha tenido que salir de España. La historia de Siesquet, joven, sale con 16, 17 años, pasan por los campos de concentración de Argelès, de Axde, y luego deciden incorporarse. Después de eso, cuando pueden volver a trabajar en la vida normal de la ocupación, deciden integrarse en la guerrilla. Y esta gente derrotan, ellos que son los derrotados, los que han sido expulsados de su país, derrotan a los alemanes, los derrotan. Y en la liberación de Foix hay una frase que me pareció maravillosa del comandante Robert, que era español, era Alonso de apellido, pero en la guerrilla le llaman comandante Robert, que dice: no sabes si se podéis entender lo que significaba para nosotros. Entonces ya pasa al singular, tener delante de mí, humillado, rendido, al símbolo del poder nazi, de la raza superior. Y yo dije, pensémoslo, lo que significa para toda esta gente que ha tenido que salir de su patria, que ha tenido que estar humillada en los campos de concentración, y de pronto son parte de los que han derrotado al eje del mal, porque el eje del mal son el eje nazi-fascismo, ese es el eje del mal, y sus sucesores hoy día, pero entonces eran el eje del mal, ¿no? Y eso me pareció suficiente ya para... Eso tiene que salir. Y luego se junta que en esa historia de la liberación de Foix participó este joven Siesquet. Es parte de eso. Y entonces ahí viene un poco la voluntad de recuperar esa gente que es parte de nuestra historia, y que no solamente es que es parte de nuestra historia, es parte esencial de la historia de la gente que ha luchado por la democracia y que ha conseguido la democracia en este país. Y por lo tanto la hemos de conocer, difundir y hacerla nuestra. Bien dicho.
Y en cuanto a ti, Adrián, bueno, usualmente, como decíamos, has practicado un género más, bueno, te has movido entre la aventura, terror, erotismo o una faceta más intimista, ¿no? De autobiografía. ¿Qué te ha decidido a cambiar de registro, ¿no? De una forma un poco, bueno, casi radical y con un tema que incluso ya no se ciñe demasiado a tu generación, vamos a decir, ¿no? Como es el de la memoria histórica. Bueno, para empezar, qué bien habla Pepe, ¿eh? Esto es ¿Verdad? una delicia, ¿no? Y luego, bueno, pues sí que es cierto que yo venía de hacer y sigo haciendo una suerte de colección de cómics autobiográficos, ¿no? Que publica Outsider y tal, pero bueno, al final, como rojos somos 10, nos acabamos juntando, ¿no? Y bueno, pues salió en verdad la unión vino por Pablo, por el editor de Desfiladero. O sea, simplemente creo que era el Salón del Cómic de Valencia, que Pablo nos presenta y dice, ¿podríais hacer algo juntos? Tal, Pepe tiene un guión, tal, los dos tenéis sintonía, en clave política y tal, no erótica sentimental, aunque bueno, eso todo está por ver. No es obvio. Y claro, de ahí surgió, pues nada, simplemente es a mí como amante de los cómics y que me encantan todos los tipos de tebeos, aunque sí que es cierto que yo cuando hago mis propios tebeos intimistas y tal, sí que es como que te sale Robert Crumb, ¿no? Como gran ejemplo, ¿no? de poder sublimar todas esas pulsiones adolescentes, onanistas y tal, que es una mochila, ¿no? Que acarreamos todos. De golpe me sale la oportunidad de hacer un tebeo que yo también soy una persona que dentro de mis posibilidades está significada políticamente, soy militante del Partido Comunista, intento hacer algo para que el mundo no sea tan mierda. Y de golpe surge la oportunidad de contar una historia que sirve de ejemplo de toda esa gente que sacrificó una vida, por así decirlo, para luchar contra el fascismo, ¿no? Porque al fin y al cabo es gente que su identidad fue la de guerrillera. O sea, es que encima en un momento, el de ahora, con las identidades y tal, pues hubo un momento en que la identidad era cargarte fascistas, ¿no? Que me parece eróticamente sublime, ¿no? Y claro, entonces también me permitió el explorar otros códigos gráficos. O sea, yo venía de pues eso, el rollo underground yankee, ¿no? Spine Rodríguez, Robert Crumb, me encantaba Nazario y tal, pero en cambio para este tipo de obra había que emplear otros códigos y yo como lector pues empleé ¿no? Otro palo de la baraja y aquí hay mucho Tardí, mucho Hugo Pratt y entonces pues se junta por un lado esa militancia y esas ganas de hacer algo que bueno, yo ya lo digo, o sea, este TVO yo lo dibujaba pensando en que iba a joder a los de derechas. La putada es que los de derechas no leen. Pero bueno, me encantaría... ¿Se ha cortado? Ah, no. Ah, vale. Hostia, molaría, ¿no? Que de golpe... La derecha. La derecha corta, ¿no? Que lo han leído. Pero sí, o sea, a mí me molaría que la peña chunga se incomodara leyendo ese TVO. Me parece que es la mejor frase que decir. A ver si es posible. Pepe, ha sido, no sé, difícil humanizar al héroe, ¿no? Retratarle como una persona de a pie, que es lo que era, no como un mito, un mártir, sino como alguien con quien puede y debe empatizar el lector. Sí, bueno, claro, evidentemente. Que creo que a ver, con los años, yo pienso que la lucha de los guerrilleros, la lucha de los maquis es uno de los grandes olvidados, no solamente de nuestra historia, sino incluso de la narrativa. O sea, lo que hacía esa gente de las montañas, cómo lo vivieron, eso daría, si hubieran sido americanos o si fueran no sé cuántas series de televisión hubierais visto en Netflix hablando de ellos, ¿no? Pero aparte, humanamente, dices, ostras, cuando te acercas, cuando intentas pasar gente joven
gente muy joven que no ha tenido, o sea, que han podido enamorarse entre una incursión y otra, ¿no? Que a pesar de todo tienen necesidad de enamorarse. En uno de los libros lo hablamos, es que lo que él piensa, dice, como ha visto que en el hospital de Toulouse, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Varsovia, perdón, Varsovia. Ha visto el hospital Varsovia lo que hacía, que fue los que, entre otras cosas, atendieron a los que salieron perjudicados de la operación Reconquista, o sea, es decir, del intento de crear un gobierno republicano en el Valle de Arán. Pero como ha visto cómo funciona, él quería ser médico, ¿no? Pero luego tenía la determinación que cuando está despidiéndose del doctor le dice, cuando acabe esto, pase por España, dice, si hemos conseguido cargarnos al franquismo, seré el alcalde de Olot. Si no, pasaba a buscarme por el cementerio. O sea, tenían muy claro qué era lo que querían. Querían una sociedad totalmente diferente, pero sabían que para conseguirlo estaban poniendo, no arriesgaban su piscina, no arriesgaban un salario, arriesgaban su vida, ¿no? Y creían que en esa apuesta ponían todo lo que eran ellos y que seguramente no podían ver la vida y comprenderse a ellos mismos sin aceptar ese papel. Ajá. Bueno, Adrián, has dicho que efectivamente, ¿no?, ha significado para ti un cambio de registro gráfico también, porque aparte de este contenido puramente ideológico, no es óbice para que haya muchos elementos de género, ¿no? En este cómic hay aventura, guerra, obviamente, drama, suspense, que me parece, por cierto, una herramienta muy útil, ¿no?, para vehicular un poco la idea que se pretende transmitir. Entonces, bueno, en ese sentido, no sé si tú mismo te habrás sorprendido o no, pero yo sí gratamente de ver que tienes en un registro diferente al habitual un gran sentido del montaje, ¿no?, y el ritmo para el cómic, para las escenas bélicas, ¿no? Yo creo que el punto álgido, que es la batalla de Foix, pronuncia así, bueno, Foix, es muy cinematográfico. No sé, ¿cómo te las has arreglado? Porque lo que decías tú, lo tuyo es más de cámara corta, ¿no? Normalmente. Pues yo a duras penas, ¿no? Esa es mi filosofía vital. No, a ver, yo qué sé, o sea, al final y al cabo, como he leído, o sea, lees tantos tebeos que al final te sale de una forma natural contar historias, ¿no? Porque tienes cierto bagaje que te permite, ¿no?, como una muleta que te permite por lo menos plantear cierto esqueleto a la hora de contar una historia. Pero sí que es cierto que no es lo mismo contar mis desvaríos onanistas con 7 años que contar la historia de un guerrillero que lucha contra los fascistas. Entonces, claro, a la hora de contar esta historia sí que yo me he visto ha habido varios momentos de crisis. Bueno, a ver, soy una persona autónoma que se dedica a dibujar, vivo en una crisis continua, pero aún dentro de esa crisis continua, no, porque hay una precariedad absoluta, ¿no?, en lo que es el mundo artístico. Y dentro de esa crisis continua, pues de vez en cuando es secuencias que no te salen, o que no te ves con el ánimo de hacerlo, o que no te ves capaz, ¿no? Que también es una cosa que no es lo mismo contar tus mierdas que contar mierdas importantes de gente que ha hecho cosas importantes. Entonces, claro, hay cierto peso histórico que te aplasta. O sea, porque, es como... yo me estoy quejando por estar a 38 grados en el estudio con un ventilador, y esta peña llevaba meses en un bosque cargándose a fascistas. Es decir, pues igual en la balanza ganan ellos, ¿no? Pero... yo qué sé, pues al fin y al cabo, a ver, lo bueno es que Pepe ha sido muy comprensivo en mis momentos de vacilación, que ha habido un par, ¿no? En concreto, el que has comentado de la liberación de Foix. Ahí hubo... Hostia, es que es complicado orquestar cómo se mueve tanta gente. Es complicado, pero bueno, al final, pues yo qué sé, sacas como mano de oficio, ¿no?, por así decirlo, y lo llevas adelante. Y luego, por supuesto, la secuencia final a mí me costó mogollón. O sea, es una secuencia que yo lloré dibujándola, ¿no? O sea, es una secuencia porque es como... No es una derrota, es nuestra derrota, ¿no?, por así decirlo. Entonces, como que pues te sientes...
no tienes nada a lo que asirte. Entonces, La del fusilamiento, ¿te refieres? exacto, sí, el final. El final es, yo lo pasé fatal. Bueno, le llamaba, tal, el pobre ahí. No, Adrián, no, tienes que hacerlo, tal, no sé cuánto, qué va a decir. Y yo qué sé, y se junta todo ese mare magnum emocional, histórico, político, con lo coñazo que es dibujar cosas ambientadas en el pasado y tenerte que documentar. O sea, por favor, o sea, es horrible documentarse. O sea, tener que estar buscando que si la pistolita, el rifle, la correa, su puta madre, el tanque, el coche, o sea, es un sinvivir. Claro, yo acostumbrado a contar mis mierdas de cuando yo era pequeño, claro, o sea, pues, es que no había, claro, no necesitaba ni Google, pero de golpe es como, hostia, para cualquier cosa necesito una referencia. Y no está pagado, es que no está pagado, esto no está pagado, este trabajo no está pagado. Hay que decirlo, hay que reivindicarlo aquí. Claro, en el tema de la documentación, Pepe tendrá que decir lo suyo también. Sí, y de todos modos quiero decir que la última secuencia, que le costó tanto, mejoró mucho mi guión. O sea, yo estaba muy contento como había quedado el guión, a decir sincero, y después cuando vi lo que había hecho él, digo, lo has mejorado muchísimo. En cuanto a documentación, sí, claro, exacto, sí. Bueno, claro, yo no puedo hacer la liberación de Foix en el Occitano sin haber estado en la ciudad. Entonces, hoy día puedo hacer de guía turístico de cómo se realiza la liberación, ¿no? He estado en todos sitios y además es o pasearme por Olot y por donde intentaron crear las bases guerrilleras, ¿no? Y es cierto que hay también libros, pero no muchos, ¿eh? O sea, la verdad es que hay poca. Una de las cosas que hay, me basé mucho en una tesis de un señor que ahora me perdonará porque no me acuerdo el nombre, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un estudio muy bueno sobre la guerrilla española en Francia. Pero una de las cosas que dice es que es un tema que no se ha estudiado, que los historiadores franceses lo han evitado. Queda una historiadora que empieza a trabajarlo, pero que se ha estado evitando hasta principios años del siglo XXI, se ha estado evitando, no interesado, ¿no? Pero a pesar de todo, hay información y tal, y sobre todo, pues eso, de alguna forma puedes hacer. Teníamos el problema de la distancia. Me hubiera gustado que hubiéramos podido hacer el viaje juntos, pero bueno, entonces ahí lo que hice es eso, intentar pensar, tengo que pasarle todas estas fotos para que se sitúe y entonces explicarle, esto pasa así, entra por esta calle, luego pasa esto, luego volver a la estación, o sea, tenerlo en la mente con el mapa de Guaya, bueno, esto va aquí, esto va así, ¿no? Pero bueno, yo creo que si algún día queréis saber recrear la liberación de Foix, os puedo hacer de guía. Te sacas unas pelas, ya que está tan mal el tema. Se las paso a él. Yo soy un jubilado que vive de las rentas, del parásito del Estado. Vale, bueno, insistiendo en la parte gráfica, ¿no? Narrativa en sentido visual, Adrián, por ejemplo, me gusta la importancia que tienen las viñetas página, ¿no? Hay pocas y no son gratuitas, no es como los superhéroes, ¿no? Por hacer bonito. Yo creo que todas ellas señalan como puntos de inflexión o de gran impacto emocional, ¿no? O si acaso de concentrar información por cuestión de elipsis, ¿no? Por ejemplo, tenemos la luna antes de la ejecución, el abandono de la familia para entrar en el maquis, o bueno, la de la toma que habéis dicho de Foix o Foix, como ahorita se diga, con la bandera republicana izada, ¿no? Que por cierto es muy difícil representar la bandera republicana con solo dos colores. O sea, es muy complicado. Sí. A ver, permitidme, no sé si tenemos tiempo, es que es un momento precioso. Ese momento, es decir, cuando conquistan Foix en el Occitano, hay un señor que se llama Cristino, ahora no voy a decir el segundo apellido porque lo confundiría, que es un maquis que sube al castillo de Foix, arría la bandera nazi y iza la bandera republicana. Ese momento es precioso. Ese momento es. Y resulta que además he conocido al hijo de este señor, ahora está ahí, y es uno de los que está reivindicando la memoria en Francia, ¿no? Pero ese momento tenía que salir la bandera republicana. Ese momento es maravilloso, ¿no? Es decir, bajamos la bandera nazi y ahí está la bandera republicana. Mientras en España los nazis con la bandera monárquica iban juntos con la bandera esvástica, iban junto con la bandera monárquica.
No digo más. Efectivamente. Pero, sin embargo, eso, el cómic está realizado, como ha dicho Adrián, con, bueno, aparte de la mancha negra del pincel, sombras y medios tonos de bitonos, ¿no? Prácticamente fríos, magentas, azules, violetas, ¿no? ¿Es una elección personal o, bueno, es una cuestión de presupuesto? ¿Qué caray? Bueno, en un principio iba a ser en blanco y negro, pero yo empecé a jugar con... En un principio era solo con la aguada de la tinta para darle el semitono. Sí. Y claro, genera un tono sepia muy, muy bonito. Y hay que decirlo, o sea, el editor francés dijo que lo iba a editar a color y entonces el editor español dijo, hostia, pues yo también, ¿no? O sea, fue como subo la apuesta, ¿no? Venga. Pero nada, era simplemente... Yo veo muy... Por así decirlo, yo el pasado no lo veo en Technicolor, ¿no? Por así decirlo. No o sea, yo existía. creo que hay cierto componente de sobriedad, ¿no? Por así decirlo, en ciertos temas que un supercolor a tope igual le puede diluir un poco cierta carga. Y aparte, yo soy muy... Yo trabajo todo manual, o sea, quiero decir, lo que veis en la página es el facsímil de mi original, quiero decir, no hay cambio, y a mí ese tipo de comunicación directa me gusta. O sea, yo creo que una de las cosas muy bonitas del cómic es que tiene ese componente artesano que prácticamente tú puedes estar leyendo como una taquigrafía de la mesa de dibujo del dibujante. Entonces, pues nada, simplemente es con plumilla, tinta china y luego manchas de negro y luego el acuarela para darle ese tono. Sí que es cierto que es azul porque quería huir, ¿no? Porque el rojo me parecía muy obvio y también es cierto que ¿no? Dentro de la dinámica de color, ¿no? De que el azul es cierta esperanza, cierta plenitud y tal, huye de la tensión de lo que son los colores cálidos, y al fin y al cabo es que Cisquet, su plenitud identitaria es ser guerrillero. Entonces me parecía bonito que fuera azul. O sea, quiero decir, aquí claro es que tenemos el azul, el tema de los putos fascistas, ¿no? que había aquí, ¿no? Pero que dentro del cromatismo el azul es un color más de calma, más de cierta resolución de conflictos y tal, y yo veía que, claro, eso, Cisquet llega a su plenitud cuando decide ponerse un fusil y luchar por lo que él creía que era justo, que, spoiler, es lo justo, quiero decir. O sea, no era gente loca, o sea, es que era gente que tenía razón. La putada es que pierden. Ajá. Pues se nos acaba el tiempo. La verdad es que has dicho unas palabras muy bonitas justo cuando el sol se iluminaba. O sea, que yo creo... ¿Ayer he hecho la foto en ese momento? Claro, que no vamos a mejorar ese momento, así que tenemos que terminar aquí agradeciendo a los autores su presencia, su proyecto y los próximos, por supuesto, y a vosotros, pues, claro está. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.